Y vamos a hablar de esto que veníamos adelantando, que es qué pasa de cara a la segunda media sanción, es decir, a lo que va a pasar en diputados con el proyecto de la reforma laboral. Obviamente el otro que tiene que ir al Senado es la baja de la edad de imputabilidad, que tuvo media sanción en diputados, pero ¿qué panorama tiene el gobierno? Porque algunos desde el oficialismo están diciendo que ya tienen los votos para que la reforma laboral se transforme en ley, otros no tanto, la CGT empieza a hablar de paro general. Y bueno, vamos a preguntarle a alguien que sabe sobre el tema. Analía Argento. Hola Analía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, Máximo, buenas noches a todos. Bueno, el gobierno dice que tiene los votos. La estrategia me parece Sí. que es similar a la que utilizaron en el Senado, decir que tienen los votos, que no van a negociar y que no van a cambiar nada. Eh, Está difícil para los dialoguistas borrar en diputados lo que sus compañeros de partido político o de provincia acompañaron en el Senado, ¿no? Parece raro, Ujú. pero bueno, como se colaron algunas cositas que dicen que no se dieron cuenta o vieron el impacto que tienen, ahora quieren modificar algunas cosas. Yo no sé si lo dicen, la verdad, para quedar bien, Sí. y después sale la ley como quiere el gobierno, antes del 1 de marzo, o si realmente Ujú. vieron el impacto negativo que tuvo, sobre todo a partir de que Federico Sturzenegger, nosotros en nuestro programa lo habíamos dicho antes de que se votara, pero me parece que cuando Federico Sturzenegger lo cuenta en la radio, ¿viste? Como el ministro Luis Caputo a veces cancherean un poco con los avances, Sí. los recortes, la motosierra, y algunos en el gobierno lo están diciendo, uy, se fue de boca, ¿no? Pero bueno, en la ley Bueno, está el tema de las sí, licencias y si, sí. por ejemplo, si tenés, daban el ejemplo del partido de fútbol o de otra cosa, pero pueden ser con, no sé, un cáncer, como una enfermedad o un virus, y Exacto. también, no Sí. sé, no te digo que vayas a jugar al fútbol, pero estás paseando por una plaza, jugando con tus hijos Ujú. en una plaza, te doblas un pie, te quebrás, y entonces no te pagan el sueldo, o una parte del sueldo. ¿Qué tenés que Hay quedarte el cosas fin de que, semana o en tu tiempo hay libre cosas encerrado en como tu esas que casa? estás mencionando, que quería justamente detenerme ahí, que son realmente inverosímiles, pero son reales, ¿no? Como uno se pregunta cómo puede ser que si alguien se enferma no perciba su sueldo, ¿no? Digamos, estamos hablando de cosas muy sensibles. Y también uno se pregunta cuántos de los empresarios están de acuerdo con esto, porque uno puede entender que quieran pagar menos, la lógica de toda la vida. Ahora, pero una cosa tan vil, uno se pregunta si no es solo parte de cierto estilo del gobierno o si hay un apoyo de los círculos rojos en esto, ¿no? Yo creo que depende mucho del empresario o del vínculo con los empleados, ¿no? Porque me decía el otro día una diputada, para justificarme el voto a favor de este artículo, me decía, ¿sabés lo que pasa? Que en mi provincia muchos empresarios me dicen que los lunes le falta mucho personal, porque se pasan de copas del fin de semana, comen un asado, toman mucho vino, y el lunes es un día casi no laborable. Y entonces, Pero claro, sí, nada tiene que ver con cáncer, con tener cáncer y que no te paguen el sueldo, ¿no? O que te por paguen eso, menos de lo que te claro, corresponde. por eso. Entonces como que exageraron quizás con, no sé, si vos querés controlar las enfermedades, que haya un médico laboral, que haya un control, que la ley Ujú. lo pone. Después otra cosa que dicen Sí. también es, bueno, que abusan de las licencias, pero eso es fácil de... A ver, es lo mismo que cuando se discute respecto a la discapacidad y que dicen, hay muchos discapacitados que no son discapacitados. Y mandaron cartas a mansalva, sin importar a quién, al que le toca, y le bajaban la, Claro. la pensión. Y Ujú. pero no es tan difícil, me parece, comprobar si una persona tiene una enfermedad por la cual tiene que faltar 3 meses al trabajo, Ujú. o si una persona tiene discapacidad. Puede haber algún caso excepcional donde alguno se haga pasar porque tiene una enfermedad y vos no te des cuenta, puede ser, pero si vos controlás, me parece que, digo, Sobre todas las todo, empresas vos tienen decís, recursos. Analía, lo de la discapacidad en paralelo con lo que ya tiene a Españolo como procesado con las causas de corrupción. Digo, eso pasaba en paralelo mientras decían hay falsos discapacitados, estaba
todo el universo, el 3% que la justicia está investigando, digo, ¿no? Como ese tipo de cuestiones que marcan una hipocresía, una doble vara, ¿no? Una serie de cosas que son indeseables de todo punto de vista. Ahora, ¿tienen los votos o no tienen los votos? ¿Qué data tenés vos para diputados? Mira, para mí el tema es que ahora le surgieron, por ejemplo, en el PRO, Cristian Ritondo sobre todo, que es el jefe del bloque del PRO y que tiene cuentas Sí, pendientes con Patricia Bullrich, me parece que eso también sí, pesa, empezó a reclamar, sí. no, que los salarios se puedan pagar en billeteras virtuales. Y todos sabemos que si hay un mínimo cambio, una coma que se cambie en un proyecto que pasa de una cámara a la otra, tiene que volver a la primera cámara que lo trató. El PRO Exacto, quiere, exacto. yo acá lo mismo te digo, por ahí hacen el intento y a último momento lo dejan afuera, esto no se puede reglamentar, me dicen. En cambio, el tema de las licencias, el gobierno les estaría pidiendo que confíen y que van a reglamentar cuando promulgue la ley el presidente y la reglamenten, que ahí pondrían una serie de enfermedades que escaparían a esta quita, pero de todos modos mantendrían la Ujú. quita si es que sale. Y el otro tema es que, por ejemplo, en Provincias Unidas, digo, la quita del 25% o del 50% depende la razón por la que uno se tome licencia. Y después el fondo, el FAL, el famoso fondo de asistencia Sí. laboral, tiene mucha resistencia. En el Senado finalmente Ujú. pasó y además holgadamente con 42 votos, pero en diputados hay Exacto. muchos que lo están cuestionando. Y después está el otro tema que me parece que la CGT va a tener una reunión esta semana, el miércoles, un poco medio de Ujú. urgencia, porque también hay un costo que muchos están diciendo, arreglaron la de ustedes para las obras sociales y entregaron a los trabajadores. Y entonces hay que ver si hay un paro general que pasa el miércoles, ¿no? Sí, claro. Y cómo Sí, algunos totalmente. dicen, ¿te acordás la picardía que yo siempre charlábamos nosotros? Que algunos Ujú, se levantan de la banca y se van o faltan. Justo a esa hora que había que votar ujú. se tenían que ir en ese artículo. Y eso también puede llegar a pasar. Claro, sí, y ha pasado. Ha pasado y puede volver a pasar. Justo tuvieron que ir a tomarse un café con un referente político, ¿no? Cualquier excusa, ¿no? Cualquier argucia para habilitarle o no habilitarle al oficialismo de turno un escenario, ¿no? Exacto. Entonces puede ser que en alguno de estos artículos haya abstenciones, ausencias, Ujú. sorpresivas ausencias. Justo, viste, se tomó toda madrugada y me quedé dormido. Pasó en la provincia de Buenos Aires Sí, eh, sí. con Sebastián Pareja, que se quedó dormido justo cuando votaban un artículo clave. Y a Sebastián Pareja, que es el armador de Karina Milei, ¿no? Entonces, De Karina, claro. de Karina Milei. Pero bueno, Ujú. el gobierno dice que tiene los votos. eh, Sí, Silvana Giudice y Martín Menem y Gabriel Bornoroni dicen que tienen los votos. El miércoles va a haber sí. una reunión con Patricia Bullrich para que les explique la ley, porque viste que yo no sé cuánta gente leyó la ley también, y ese es otro tema. ¿Cuánto Sí, saben incluso de los que la exactamente? votaron, ¿no? Mm, sí. Entonces el miércoles Patricia Bullrich Ese le es va un a ir a tema. explicar a los diputados lo que tienen que em, sacar en comisión el miércoles y el jueves sancionar la ley. Bueno, parece que es un poco ajustado los tiempos, ¿no? Sí, de hecho, dicen que el presidente va a extender un día más las Claro. sesiones extraordinarias por si tienen que sesionar el viernes y Y el sí, sábado, ¿no? Quiere tener, claro, quiere claro, claro. tener las reformas antes por lo menos la reforma laboral antes del 1 de marzo, el domingo, que va a ser el discurso inaugural de las sesiones extraordinarias. Seguramente va a decir que este es el año de la grandeza y seguramente, o sea, que es Sí. algo que él ya decretó, y seguramente va a decir que este va a ser el congreso más reformista de la historia. Un congreso que si es reformista es porque el presidente o su entorno se convirtió en Ujú. un gran negociador con las viejas reglas de la casta. Eso que ellos dijeron que no, que estaba mal, que no hay que Bien. hacer, porque no hay manera de hacer política si no le aplican cierto rigor a la dirigencia política, pero también si no negocian algunas cosas por lo menos con los que aceptan sentarse a negociar. Bien, Analía Argento, muchas gracias, Analía. Como siempre, muy interesante escucharte.
Un cariño grande a todos ustedes, besos. Gracias, Analía Argento. Bueno, con este escenario a contrarreloj para que el gobierno, logre juntar voluntades con una oposición, en muchos casos, sin todas las herramientas o sin las herramientas centrales para poder contrarrestar o obturar el intento ya a medio confirmar de que la reforma laboral sea un hecho en la Argentina, con todas las consecuencias tan traumáticas, ¿no?, que marcábamos. Quiero, antes de ir a la tanda, quiero pasar un segundito por Javi Lucy, que